En primer lugar, quiero agradecer a Jeffrey por la invitación. Me llené de entusiasmo y escribí 10 páginas que voy a tratar de ajustar ahora al tiempo que se me da. Pero también tengo que confesar que hay una ligera descoordinación en el sentido de que Jeff ha anunciado de que no se iba a tocar el tema del diferendo que la universidad tiene en este momento con el arzobispo de Lima, y yo no he podido evitarlo. En la parte final de mi texto aparecerá, de hecho aparece desde el inicio en la pregunta con la que voy a dar comienzo a la lectura. Es preferible para la Iglesia peruana que la Pontificia Universidad Católica del Perú siga siendo una comunidad democrática o que se transforme en una institución de gobierno vertical. Quizás sea una pregunta retórica porque la plantea un profesor que lleva más de 30 años sirviendo a la PUC. Yo sé lo que este sistema de gobierno, con todos sus defectos, ha producido, y creo que debemos mantenerlo para bien de la Iglesia y del Perú. Sin embargo, mi pregunta es sincera. Me gustaría saber qué es lo que involucrados y espectadores prefieren en la controversia de la universidad, y mi propósito es mostrar las razones que podrían explicar tanto las posiciones propias como las adversas, así como los posibles puntos de encuentro con la jerarquía eclesiástica. Estoy convencido de que si el diálogo es posible, pasa por suponer que todos tienen una visión razonada de la crisis de la Iglesia y del papel que le corresponde en ella a las universidades. Desde hace más de 2 décadas, la jerarquía discute a puerta cerrada la recepción del Concilio Vaticano II. Por un lado, se cree que el concilio fue el gran acontecimiento del siglo XX, con él concluyó la Contrarreforma e incluso la era constantiniana, caracterizadas por el anhelo de poder temporal de la Iglesia. El Vaticano II habría abandonado definitivamente esa aspiración y asumido con serenidad el diálogo con el mundo moderno. Pero, del otro lado, un influyente sector de la jerarquía ve que el concilio estuvo cargado de errores que deben ser corregidos e incluso lo considera uno de los factores de la crisis de la Iglesia. Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger expuso sus preocupaciones en torno al Vaticano con claridad. En los efectos del concilio veía reflejados factores culturales negativos vinculados a la crisis de valores de la humanidad que se hicieron manifiestos a fines de los 60 y produjeron una mezcla malsana de liberalidad moral y dogmatismo marxista. Para Ratzinger, la Iglesia fue sacudida por ese profundo quiebre moral y por eso los decretos del concilio, que en sí mismos llevaban buena voluntad, en la práctica se convirtieron en un factor más de relativismo cultural. Es importante destacar los efectos que Ratzinger atribuye al Vaticano II. El primero es la crisis de identidad de la Iglesia, que se manifiesta en la inseguridad del clero y la feligresía respecto de su propia tradición. El segundo es la ilusión de la hora cero, el anhelo de un nuevo comienzo. El concilio habría producido en la conciencia católica una profunda decepción consigo misma y el consecuente deseo de una nueva Iglesia. Ratzinger creía que hacía falta una estrategia para enfrentar ese lastre moral que calificó de neurosis. En primer lugar, se debía desterrar la ilusión de que la Iglesia era un espacio de debate acerca del Concilio Vaticano II. Ese era para Ratzinger un asunto exclusivo de la colegialidad. En segundo lugar, los prelados se debían convencer
de que el concilio se alineó erróneamente con la Ilustración y abonó la disolución de los valores tradicionales del catolicismo y la cultura cristiana. En resumen, el Vaticano II representaba para Ratzinger un esfuerzo fallido y contraproducente que era necesario rectificar. A partir de esto podemos hacer dos suposiciones razonables. Como Benedicto XVI, Ratzinger no puede haber cambiado radicalmente su forma de pensar, aunque probablemente haya moderado algunas de sus posiciones más radicales. Y, en segundo lugar, las posiciones más firmes del Papa, en todo caso, no pueden interpretarse de ninguna manera como el capricho de un individuo que mira la historia de una manera peculiar, sino que deben tener algún asidero en la tradición. Como veremos ahora, hay una larga tradición en la jerarquía de confrontación con la Ilustración, a la que se considera la fuente de los males en la cultura occidental. Al destacar el componente político de esa crisis histórica, se advierte que según el papado, ella proviene de los sucesivos y cada vez más perniciosos efectos de la Revolución Americana, la Revolución Francesa, el liberalismo, el socialismo, la Revolución bolchevique y la democracia liberal. ¿Cuál es el denominador común de concepciones políticas tan disímiles? Todas se enfrentaron a la monarquía, que para Aristóteles y Santo Tomás de Aquino es la mejor forma de gobierno. Puesto que para esas mismas autoridades la democracia es un vicio de la política, podemos decir que en la tradición católica hay una resistencia ideológica al antimonarquismo y todas sus secuelas. En la era napoleónica, esas novedades políticas golpearon de inmediato al papado, tanto en el frente externo, cuando se crearon las iglesias católicas nacionales independientes de Roma, como en el interno, con la propagación de ideas liberales de pensadores católicos como Lamennais, Mazzini y Rosmini. Para enfrentarlas, el Papa Gregorio XVI condenó en la encíclica Miraribus las doctrinas falsas de la igualdad de todas las religiones, la libertad de conciencia y la libertad de prensa, que calificó de locuras execrables que no hacían sino ahondar la corrupción de la verdad y fomentar la vida licenciosa. Pío IX, por su parte, rechazó las presiones de algunos clérigos y civiles, quienes, influidos por las ideas de Rosmini, pedían que las posesiones territoriales de la Iglesia en Italia se convirtieran en un Estado constitucional moderno. La razón que dio para no aceptar esa transformación es que resultaba incompatible con su papel de padre de todos los creyentes. A raíz de esa negativa, cuando en 1848 se proclamó la República Italiana, Pío IX tuvo que huir y buscar refugio en la Francia de Luis Napoleón Bonaparte. 2 años después, la exitosa campaña del ejército francés le permitió volver a Roma, donde encargó a su secretario de Estado, el cardenal Giacomo Antonelli, poner en marcha el proceso de la restauración. Entre otras medidas, Antonelli persiguió a los intelectuales católicos afines a la República y las ideas liberales. En los 20 años que median entre su retorno y el estallido de la guerra franco-prusiana, Pío IX logró retener con la ayuda del ejército francés el entorno de Roma, abolió las iglesias nacionales, restableció el centralismo y convocó el Concilio Vaticano I. Entre tanto, endureció su lucha contra la cultura moderna en varias encíclicas. Luego mandó reunir sus ideas en un documento conocido como el Sílabus,
o índice de los principales errores de nuestro siglo, que contiene 80 proposiciones agrupadas en 10 títulos. De ellas me interesa destacar solo 5 de carácter ético-político, porque creo que no solo para los tradicionalistas como Marcel Lefebvre, sino incluso para los sectores más conservadores de la jerarquía del siglo XXI, in pectore, podrían seguir siendo errores. Es un error creer que es un bien que la Iglesia esté separada del Estado y el Estado de la Iglesia. Es un error creer que la ciencia de las cosas filosóficas y de las costumbres puede y debe declinar o desviarse de la autoridad divina y eclesiástica. Es un error creer que la abolición del imperio civil que la Santa Sede posee ayudaría muchísimo a la libertad y a la prosperidad de la Iglesia. Es un error creer que en esta nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado con exclusión de cualquier otra. Es un error creer que el romano pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, con el liberalismo y con la moderna civilización. Cuando en 1869 Pío IX convocó el Concilio Vaticano I, uno de sus objetivos fue incluir el sílabus en la agenda. La resistencia de un grupo de cardenales y obispos, se señala que un 20%, lo impidió, pero no fue posible eludir la aceptación de los errores señalados como verdaderos errores. Se afirma que fue también ese mismo porcentaje que se opuso, retirándose antes de la votación, al decreto Pastor Eternus, mediante el cual el concilio declaró como dogma la infalibilidad del Papa cuando se pronuncia ex cátedra en materia de dogma y moral. Cuando San Pío X subió al trono, lo primero que dispuso fue la anulación de la política de apertura al mundo moderno de su antecesor León XIII. La defensa del catolicismo significaba para Pío X, entre otras cosas, intransigencia con las pretensiones de modernización en el ámbito eclesiástico, una confrontación abierta con las tendencias liberales de la Iglesia Católica de Estados Unidos, el rechazo de las ideas democráticas en los sindicatos católicos y, sobre todo, la definición de una política antimodernista más eficiente. A su secretario de Estado, el cardenal Raffaele Meri del Val, Pío X le dio carta blanca para defender el catolicismo en todos los campos, eclesiástico, civil e intelectual, y contribuir de ese modo a la restauración de la sociedad cristiana en Europa, siguiendo para ello las pautas de su encíclica inaugural Instaurare Omnia in Cristo de 1903. Cabe destacar aquí que en 1970, como reacción frente a los decretos del Vaticano II, Marcel Lefebvre fundó la Sociedad San Pío X, en honor del gran enemigo de la Ilustración. En breve, la evidencia histórica coloca al modelo de gobierno de la Iglesia en los antípodas de la cultura ética y política de las democracias liberales. Vistas las cosas así, se comprende que en la Iglesia subsista la resistencia a los reiterados pedidos internos de liberalización y democratización de sus estructuras de gobierno. Esa demanda de cambio se la plantea también la sociedad civil, porque la Iglesia es una institución que pretende injerencia en el espacio público. Si fuera un club social, nadie se lo pediría. Aunque breve e incompleto, este esbozo histórico hace que el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, un siglo después del Vaticano I, aparezca como un bache en la trayectoria de la Iglesia. En la convocatoria, Juan XXIII anunció que el tema del concilio sería el ayornamiento de la Iglesia, de la vida eclesial entera. El decreto fundamental del concilio fue la constitución dogmática Lumen Gentium.
De ella quiero comentar aquí el acápite 8 del primer capítulo, que trata sobre la doble naturaleza visible y espiritual de la Iglesia. Al cardenal Bellarmino, famoso por su participación en la condena de Galileo, se le atribuye haber dicho que la Iglesia era tan visible como la Comuna Romana, el Reino de Francia o la República de Venecia. Esa frase expresó el sentido común en materia de eclesiología hasta que llegó el momento de discutir y aprobar Lumen Gentium. Siguiendo la teología de León XIII, para los redactores del documento era crucial que visible e invisible no fueran concebidas como dos iglesias, sino como el misterio de la unidad de la Iglesia, análogo al misterio de la encarnación o a la unidad de cuerpo y alma. De esas analogías se seguía que la visibilidad plena de la Iglesia no se daba en el siglo, sino en la fe, y ello implicaba que el Espíritu de Cristo actuaba sobre la Iglesia visible en todas sus dimensiones, jerárquica, comunitaria y terrenal. ¿Qué significaba terrenal en este contexto? La referencia amplia a la tierra responde a la pregunta ¿dónde está la Iglesia? Responder en la tierra equivale a subrayar que no está exclusivamente en Roma. Téngase en cuenta que la fórmula usada por el Vaticano II para caracterizar a la Iglesia es santa, católica y apostólica, es decir, no se vuelve a añadir romana. No se podría comprender el movimiento ecuménico sin esa nueva fórmula. Cito textualmente: esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Fin de la cita. Se define además que los otros creyentes en Cristo, los no católicos, así como los judíos, los musulmanes y todos los hombres, están llamados a la salvación en la unidad del pueblo de Dios, que se caracteriza por la promoción de la paz universal. En lo que toca al gobierno de la Iglesia, Lumen Gentium define que la autoridad suprema la tiene el colegio episcopal cuando se reúne en concilio ecuménico. En otras palabras, el Papa es principio y fundamento de la unidad de la Iglesia de Cristo y ya no el monarca absoluto de una Iglesia espiritual que es tan visible como la Comuna Romana, el Reino de Francia o la República de Venecia. En lo que respecta al dogma de la infalibilidad, Lumen Gentium aclara que esta es prerrogativa no solo del Papa, sino del Papa y el cuerpo episcopal cuando conjuntamente definen la doctrina de la fe y la moral. Estas definiciones producen un giro hacia la comprensión de la Iglesia como monarquía constitucional, principio de unidad en la tierra, y no como monarquía absoluta en guerra con el mundo. ¿Cómo fue posible este giro? ¿Acaso jugó un papel determinante el trauma de la posguerra? Creo que los obispos pudieron haber sentido en efecto una responsabilidad frente a los trágicos eventos de la Segunda Guerra Mundial. Para ninguno de ellos era un secreto que la revolución bolchevique y la amenaza de su expansión indujo al papado a establecer vínculos políticos con el fascismo, el franquismo y el nazismo. Vistos y en cierta manera tolerados los inauditos crímenes del nazismo, era necesaria alguna rectificación de la propia, una rectificación de la orientación política del papado. ¿Produjo esto una neurosis colectiva como la califica Benedicto XVI? ¿Fue la asunción inconsciente de la propia responsabilidad? Lo cierto es que, a diferencia del lenguaje oficial beligerante del período anterior, el Vaticano II no volvió a condenar nada, excepto el antisemitismo. No cabe duda de que hoy el lenguaje oficial es infinitamente más mesurado que en la época de los píos, pero la pregunta es si el espíritu detrás de la letra sigue siendo o no el mismo.
¿Sigue un sector influyente del alto clero en guerra con la Ilustración? Hay indicios que legitiman esta pregunta, razón por la cual al inicio de este acápite dije que el Vaticano II puede verse como un bache. Con Juan Pablo II y en mayor medida con Benedicto XVI parece que se constata un cierto retorno al cauce predominante entre Gregorio XVI y Pío XII. Una de las señales más preocupantes ha sido el levantamiento de la excomunión en el 2009 a los obispos de la Sociedad San Pío X, con la asombrosa concesión por parte de Benedicto XVI de que acepten como vinculante solo el acápite 25 del capítulo 3 del Lumen Gentium, es decir, que ignoren toda su eclesiología y solo reconozcan la autoridad del Papa. Sin embargo, aun si solo fuera un bache, el Vaticano II no puede ser ignorado ni abolido, y la presencia paralela de sus decretos permite esperar moderación en las decisiones, porque la fuerza del propio lenguaje oficial es la fuerza de la razón. En la práctica, la alarma frente a la gravedad de la crisis ha ido en aumento, elevando el sentido del peligro y muchas veces disminuyendo el sentido de la caridad en los conductores de la Iglesia. Por temor a las amenazas del entorno y a la disidencia interna, se podrían sacrificar proyectos eclesiales que, inspirados en la verdad del concilio, carezcan, sin embargo, de suficiente respaldo en los círculos de poder. Y, por supuesto, la misma suerte puede correr toda institución pequeña que se ponga al margen de las decisiones emanadas de una jerarquía nerviosa que se siente asediada. En 1967, varios líderes de universidades católicas americanas se reunieron en Wisconsin, convocados por la Universidad de Notre Dame, para discutir cómo debía adecuarse la universidad al ayornamiento planteado por el Vaticano II. Apenas 2 años después de concluidas las sesiones del concilio, redactaron el Land o Lake Statement, considerado la carta magna de las universidades católicas liberales. Entre los firmantes de esa declaración de Wisconsin se hallaba el padre Felipe MacGregor, entonces rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, única universidad no norteamericana en ese histórico encuentro. El grupo se proponía esclarecer qué hace católica a una universidad moderna. De hecho, existían muchas en el mundo, pero para ninguna estaba del todo claro qué las distinguía. Con el respaldo de la FIUC, la Federación Internacional de Universidades Católicas, el seminario abrió el debate con la siguiente premisa: la Universidad Católica ha evolucionado y sigue evolucionando rápidamente, y es necesario que algunas características distintivas de esta evolución se evalúen, se identifiquen y describan cuidadosamente. Entre las señales más claras de evolución se destacó la participación de personas no católicas como necesaria para brindar auténtica universalidad a la universidad. Su aspiración era claramente la de una institución pluralista patrocinada por católicos. Voy a saltar algunas cosas que ya han sido mencionadas por el padre Claiborne. A través del respaldo de la FIUC, el Land o Lake Statement o Declaración de Wisconsin se convirtió en un documento central en la identidad no solo de las instituciones que la firmaron, sino de toda universidad católica que se concibiese a sí misma en diálogo fructífero con el mundo moderno. En las últimas décadas, las más antiguas universidades católicas del mundo han alcanzado la excelencia académica y se encuentran entre las más competitivas de sus países. Las universidades católicas más jóvenes marchan en la misma ruta de excelencia. Pero la emulación de las mejores universidades seculares del mundo moderno no iba a darse de manera automática, porque a diferencia de ellas, donde la autonomía y la libertad académica son prerrogativas, las instituciones católicas debían obtenerlas de Roma como privilegios.
La doble naturaleza de toda institución católica, aquella que Hegel ya había anunciado como insalvablemente conflictiva, así lo exigía. Debido al conflicto connatural de ser universidades afincadas en algún Estado-nación y a la vez católicas, es decir, que se conciben como instituciones de la Iglesia, para ellas resultaba vital definir el uso correcto de este genitivo. Si es solo un genitivo explicativo, de la Iglesia significa que la institución es parte de la Iglesia, lo que las obliga a tomar en cuenta las disposiciones del magisterio al par que acatar las leyes nacionales. Pero si se usa el genitivo posesivo, de la Iglesia significa que la institución es propiedad de la Iglesia, lo que las obliga a acatar las leyes del Estado Vaticano, incluso por encima de las leyes nacionales. A fines de los años 60 solo se podía trabajar con este tipo de análisis del lenguaje para hallar claridad conceptual y normativa. En la legislación canónica, la diferencia entre ambas formas de pertenencia a la Iglesia está mejor ordenada desde 1983, cuando el Código de Derecho Canónico distinguió entre universidades católicas y universidades eclesiásticas. La reglamentación del funcionamiento de esos dos tipos de universidades se dio varios años después con las constituciones apostólicas Sapiencia Cristiana para las eclesiásticas y Excorde Ecclesia, ya mencionada por el padre Kleiber, para las universidades católicas. Como su nombre indica, las universidades eclesiásticas que otorgan títulos a nombre del Estado son bienes eclesiásticos. En el caso de las universidades católicas, la naturaleza de su erección marca toda la diferencia. Si se trata de fundaciones episcopales, el genitivo es posesivo. Si se trata de fundaciones privadas, el genitivo es explicativo. Veamos pues cómo se dividió para Juan Pablo II en 1990 la misión de las universidades católicas en Excorde Ecclesia. También saltaré aquí algunas cosas porque ya las mencionó el padre Kleiber. Es razonable suponer que los borradores de los documentos que firmó Juan Pablo II hayan sido elaborados por comisiones teológicas compuestas por diversas tendencias. La forma final la daba el Papa, pero bajo consideración de las posiciones contrarias. En la parte de las definiciones de Excorde Ecclesia, el Papa respeta y acoge la naturaleza de una universidad moderna tal como venía concibiéndose desde la FIUC. En la parte normativa, la reglamentación del funcionamiento de las universidades se acerca a la política de la restauración. Sin embargo, en el punto de la erección de una comunidad, de una universidad católica, un punto que es crucial para la PUC, la normativa de Excorde Ecclesia reconoce que hay tres distintos modos de erección: directamente por la jerarquía, por una congregación religiosa o por personas eclesiásticas o laicos. Y añade que solo en los dos primeros casos los estatutos de la universidad deben ser aprobados por la autoridad eclesiástica, es decir, respeta la autonomía institucional de las fundaciones privadas. Porque la PUC fue fundada en 1917 por un sacerdote y un grupo de laicos, sus autoridades sostienen con razón que es una persona de derecho canónico privado, y por ello se obligan a la parte conceptual de Excorde Ecclesia y acatan la parte normativa solo en lo que concierne a una universidad privada. Es comprensible que algunos obispos tiendan a interpretar Excorde Ecclesia preferentemente desde la parte normativa, pero es inadmisible que se pretenda variar la naturaleza histórica de la erección para permitir la injerencia de la autoridad eclesiástica en asuntos, en los estatutos de la universidad. Se comprende que la jerarquía muestre el mismo síndrome de aprehensión que podemos ver en padres temerosos de perder autoridad en los momentos más difíciles. Pero los católicos que hemos hecho profesión de vida universitaria no podemos cruzarnos de brazos ante la amenaza de una desnaturalización de la universidad, ni siquiera en función de las preocupaciones pastorales más urgentes y legítimas. El espíritu del Concilio Vaticano II respalda, a mi juicio, esta posición. Gracias.